Buen día, alumnos. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a continuar con lo que viene a ser teoría de conjuntos. Quiere decir que vamos a continuar con lo que viene a ser el área de matemática pura. Para eso vamos a continuar con el libro de área. Hemos hecho ya la teoría cuando estuvimos en la clase en el salón. Lo que vamos ahora es complementar esa información. Hemos dado la teoría, pues necesitamos los ejemplos para poder resolver los ejercicios y poder pasar a los problemas. Así es que ya saben en su cuaderno la fecha, el título y comenzamos. Ok, dice, analiza los ejemplos. Si mal no me equivoco, esto se encuentra en la página 12 de su libro de área. Estamos haciendo matemática en estos momentos, así es que su libro de área. Ok, en el primer ejemplo que tenemos dice, determina por comprensión. Tenemos que recapitular un poco lo que hicimos en la clase presencial. Vimos lo que son conjuntos. Conjuntos vienen a ser una colección de elementos que reúnen una característica. ¿Cuál es lo básico? Voy a usar un poco acá. Este es un diagrama donde se puede ejemplificar que un conjunto lleva por un nombre que puede ser una letra, siempre mayúscula, y dentro pueden haber elementos, por ejemplo, 1, la letra A. Los elementos cuando tratan de letras siempre tienen que ser minúsculas, porque el conjunto, el nombre del conjunto ya de por sí siempre es en mayúscula. Todo esto ya lo hicimos. La letra M, el número 3, o puede ser también una palabra, por ejemplo, carta. En este caso estoy dando un ejemplo pues muy general, ¿no? Porque en sí cuando veamos los ejercicios nos daremos cuenta que o bien nos dan letras o bien nos dan números, o también nos pueden dar elementos como decir nombres. La cosa es que pueden presentarse de diferente manera. Ahora, también vimos, y eso está ya en su cuaderno, que pueden darnos también de diferentes formas. Puede ser por comprensión o por extensión. ¿En qué estará? Y ya lo hicimos. ¿Extensión o comprensión? Pues estará por extensión. ¿Por qué? Porque me está detallando cada uno de los elementos. Por ejemplo, ¿cuántos elementos hay ahí? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles son? 8, 98, 998 y 1998. Las tengo claras. Yo sé cuántos elementos son y cuáles son. Pero lo que quiere es que dice que lo exprese en comprensión. ¿Qué era comprensión? Pues básicamente era señalar una característica especial de los elementos. Porque hay que entender que por lo general cuando formamos conjuntos, pues tienen que haber una relación entre ellos. Entonces empezaré a analizar cada uno de los elementos para ver qué características tienen en especial y por ende darle como una especie de norma o regla de quiénes pueden estar en este grupo. Ok, entonces tengo el conjunto A. Empezaré a analizar cada uno de los elementos para ver qué características tienen. Yo coloco el 8, el 98, el 998 y por último el 9998. A simple vista noto pues que hay un detalle, ¿no? Todos terminan en 8. Entonces por ahí va a ir mi razonamiento lógico. Por eso es que les dejé los ejercicios la semana pasada de razonamiento matemático de situaciones lógicas para que desarrollemos la atención, comprensión y el orden en la que tenemos que ver los datos que nos dan. Entonces, ¿qué le habrá pasado al 8? 98, 900, o sea, me da la impresión de que, y para eso mucho ojo, de que este quizás fue un 10 y le quitó un 2. Puede ser. O quizás fue un 6 y le agregué un 2. Puedo dejarlo ahí, porque al final me da 8. Y este podría ser quizás un 105 y le quité 7 y me dio 98. O este quizás fue un, no sé, un 1000 y le quité 2
Y este 9.998, pues quizás fue digamos, un 9.990 y le agregué un 8. Pero ¿hay relación? No. Le sumé 2, le quité 7, acá le sumé, le resté, acá también le resté, pero ya no 7 sino 2, y aquí le sumé pero fue un 8. Entonces tenemos que encontrarle una característica especial que englobe. Por eso es comprensión. Tenemos que comprender qué es lo que sucedió para formar este número, este conjunto con esos 4 elementos. Entonces, ¿qué les parece si digo 10 le quité 2? Al 98 imaginemos que al 100 le quité 2. 998 al 1000 le quité 2. Bueno, y en este caso al 10.000 le quité 2. Pues bien, notamos de que a todos estos 4 números les hemos quitado el mismo 2. Y todos 10, 100, 1000, todos son múltiplos de 10. ¿Ok? Nos damos una idea, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si los sigo haciendo parecer más? Que se parezcan cada vez más. Todos hemos visto lo que son los exponentes, ¿verdad? Por ejemplo, 2 al cuadrado es igual ¿a qué? A 4. 2 al cubo, ¿a qué es igual? A 8. 2 a la quinta, ¿a qué es igual? A 32. ¿Qué sucede? Todos tienen la misma base, base se le llama el número más grande, y el exponente es el que va cambiando, pero todos tienen la misma base y todos están relacionados. 4, 8, 32, todos son múltiplos de 2. Entonces, ¿qué les parece si hago lo mismo con estos ejemplos? En vez de 10, ¿qué colocaré? 10, pero elevado a 1. Sabemos que todo el número elevado a 1 siempre es el mismo número. 5 elevado a 1, 5. 100 elevado a 1, 100. 10 elevado a 1 también es 10. Menos 2, el 8. 100. ¿A qué será igual? Vamos a ponerle base 10, ¿no? ¿Qué les parece 10 al cuadrado? Menos 2, 98. 10 al cuadrado es 10 por 10, 100. 100 menos 2, 98. Es lo mismo, pero ya se están pareciendo más. El 1000 será igual a 10 por 10 por 10. En otras palabras, 10 al cubo. ¿Qué le quito? Menos 2. Y por último, ¿qué les parece si coloco 10 a la cuarta? 10 por 10, 100. 100 por 10, 1000. 1000 por 10, 10.000. 10 a la cuarta menos 2. Ahora sí, lo que veo es que se parecen bastante. Van a disculpar un momento. O llega Miroslava. Ya, no molestes. Ok. Entonces, ya encontré algo en común. Todos son de base 10 y elevados por exponentes que van creciendo. Continúo. Pues bien, ¿qué es lo que hago ahora? Ya tengo esto, pero ahora ¿cómo lo expreso como por comprensión este conjunto? Entonces, ¿qué les parece si hago lo siguiente? Esto es igual. ¿Qué es lo que veo acá? A ver, permiso, cuidado. Simplemente vamos a darle una regla. ¿Cuál es el 10 cambia? No. El 2 cambia, no. El signo menos cambia, no. ¿Qué es lo que está cambiando? El 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Y crece más? No, porque solamente son 4 elementos. Entonces podría colocar 10 y lo que va a cambiar pues es el exponente. Entonces le colocaré X porque puede ir cambiando, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y recuerden que cuando trabajamos con comprensión, la clave es trabajar siempre con la letra X. ¿Por qué? Porque X es el que puede cambiar, es el que va a dar la orden. Entonces 10X, porque es el que puede cambiar, siempre restado por 2, tal que ese X, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Estos números son negativos? No. ¿Son ceros? No. ¿A qué conjunto de números pertenecen? A los números naturales. Así que si vemos que son naturales, podemos colocarle
que son naturales, pero también si deseamos no. Pero la cosa que hay que entender que son naturales, podemos colocarlos, si no, no. Solamente como decir, pues, no, especificar un poco más. Pero hasta ahí está bien. 10x menos 2. Todos los elementos tal que ese x entre quiénes estará. ¿Es cualquier x? Puede ser, por ejemplo, 10 a la 20. No, solo tiene que ir desde el 1 hasta el 4, porque solamente son 4 elementos. Entonces, irá desde el 1 hasta el 4. Porque es lo que vemos, miren, 1, 2, 3, 4. Empieza con el 1 y termina hasta el 4. ¿Pero por qué no más? Porque solamente son 4 elementos. Si hubiese sido más elementos, pues esto va creciendo. Entonces, 10 a la x menos 2, tal que ese x estará entre 1 y 4. O sea, quiere decir que 2 y 3. Pero también es el 1, entonces colocaré igual. O sea, desde el 1, porque dice igual, desde el 1 más, o sea, crece hasta, también colocaré este símbolo. Recuerden que este símbolo significa menor o igual. Este símbolo significa solamente menor. ¿Ok? Eso ya lo han hecho en primaria, pero estoy recapitulando. Este x estará entre el 1, y coloco igual porque agarra el 1, hasta el 4, y no le coloco, y tengo que colocarle este símbolo, porque si no, solo agarrará hasta el 3. Pero cuando coloco este símbolo dice agarra también hasta el 4. Y muy bien. Y esa fue mi regla por comprensión. A es igual a todo esto, pero también se le puede decir que es igual a 10 a la x, tal que ese x está entre 1 y 4. Creo que me dio con la vida. No. Del 1 al 4. Muy bien, y así hemos resuelto el ejemplo número 1. Calcula la suma de los elementos del conjunto A. Miren, acá hay una regla por comprensión que se parece, en la que este 2 multiplica al x, que son los elementos, más 1, tal que ese x está entre 4, pero no toma el 4, o sea, a partir del 4 para adelante, o sea, el 5, el 6, el 7, el 8, hasta el 9, y al 9 sí lo toma porque tiene su pequeña línea. Entonces dice, calcula la suma de los elementos. Entonces procede a resolver esto. Calcula la suma de los elementos. Quiere decir que me está pidiendo todo lo contrario a lo que hice en este primer ejemplo. Mientras que acá me dan los elementos, me dice ya por comprensión o su regla, acá me da la regla y dice hállame los elementos. Sencillo, lo único que tengo que hacer es prestar atención, concentrarme y ser ordenado. Ok. Colocaré 2x más 1, tal que ese 4 está, estos elementos, porque este x viene a ser los elementos, está entre 4 y 9. ¡Wow! Entonces empezaré a hallar los elementos. 2x más 1. Ok. ¿Me dice, tomo el 4? No, porque me dice que no agarre 4. Si hubiese este símbolo acá, me diría, agarra hasta el 4, pero no. Dice, a partir del 4 para adelante. O sea, tomaré el 5. Ya, entonces 2x. En vez de x, ¿qué colocaré? 5. Más 1. Más 1. ¿Qué me dará? Recuerden que cuando un número está pegado a otro que está entre paréntesis, es como si acá hubiese el por. Entonces me está diciendo 2 por 5, es lo mismo, 2 por x. 2 por 5, 10, más 1, 11. Ya agarré mi primer elemento. ¿Ok? Siguiente elemento. El 5, ya agarré el 5, ahora paso al 6. Vamos a colocar acá una pequeña flecha, donde vamos a colocar los valores que puede agarrar x. Puede agarrar 5, 6, 7, 8, 9. Entonces vamos a borrar esto y vamos a colocar acá cuando, esto para que lo coloquen bien en su cuaderno, cuando x es igual a 5. Entonces, vamos a colocar así, entonces
Cuando x es igual a 5, porque esto es lo que tengo que hallar, ya me dan la regla, que Lx puede ser 5, 6, 7, 8, 9, pero los elementos van a ser 2x más 1, no van a ser x, porque si no ya estaría la respuesta. Me dice que los elementos van a ser estos, tal que su regla es esta. Tengo que hallar 2x más 1. Entonces, cuando x es 5, colocaré 2, en vez de x colocaré 5 más 1. 2 por 5, 10, más 1, 11. Continúo. Cuando x es 6, entonces, en vez de 2, en vez de x que coloco, 6, más 1. 2 por 6, 12, más 1, 13. Continúo. X es igual a 7. Acá está el 7. Me dice que x es igual a 7. Pero lo que me pide es que hay esto. Entonces, 2 en vez de x que coloco, 7. Más 1. 2 por 7, 14. Más 1, 15. ¿Qué sigo? El 8. X es igual a 8. Entonces, en vez de x coloco 8 más 1. 2 por 8, 16. Más 1, 17. Continúo. Y por último el 9. X es igual a 9. Entonces, 2 en vez de x coloco 9 más 1. Más 1. 2 por 9, 18. Más 1, 19. ¿Ya terminaron? No. Hay que colocarlo de forma ordenada lo que hemos hallado. ¿Qué es lo que he hallado? Los elementos de A. ¿Qué colocaré? A es igual. ¿Cuáles son los elementos? ¿Estos? No, estos son X. X me ha ayudado a resolver esto. ¿Cuáles son los elementos? Los que he hallado acá. 11, 13, 15, 17, 19. Muy bien. ¿Terminé? No. Tengo que usar mi comprensión de lectura, mi razonamiento verbal. Entiende la pregunta. Dice, calcula la suma de los elementos de A. He hallado cada uno de los elementos, ahora tengo que sumarlos. Entonces, voy a hacer una pequeña línea divisoria para que no se mezcle esto de lo que estoy haciendo acá. Por eso hay que ser ordenado. Entonces voy a sumar. Suma 11 más 13 más 15 más 17 más 19 es igual a ¿cuánto? 11 más 13, 24, más 15, 39, más 17, 56. 56 más 19, 75. Y esa viene a ser la respuesta. Vamos a comprobar, no va a ser que me he equivocado. 11 más 13, 24, más 15, 39, 39 más 17, 56, más 19, 75. Nunca está de más la corroboración. ¿Ok? Entonces la respuesta viene a ser que la suma de los elementos es 75. Así de claro. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por cierto, estoy tosiendo porque como estoy hablando bastante, no estoy tomando agua, se me reseca la garganta, no es por otra cosa. Ok. Se tiene que A es igual, tenemos otra regla, X pertenece a los, este es número natural, X pertenece a los números naturales tal que 5 de X es menor que 26. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Me dicen que estos van a ser los elementos. Cumpliendo esta pequeña reglita. De igual forma que acá. Estos van a ser los elementos cumpliendo esta pequeña regla. ¿Ok? Entonces tengo que hallar todos los X. Acá sí me está pidiendo el valor de X. Acá no. Acá me decía a ese X multiplícalo por 2 y súmalo por 1. Entonces, dicen, se tiene este conjunto que obviamente está por comprensión, indica cuáles son falsas. Entonces, primero, ¿qué les parece si hallo los elementos por extensión? Porque necesito ver cuáles son. A ver, entonces, ¿cómo haré? Primero me está diciendo que son naturales. Quiere decir que no son fracciones, no son números racionales, no son números negativos. ¿Cuáles son los números naturales? Del 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito. El 0 no es natural.
El 0 es un número aparte, es un número nulo. Los números naturales son los positivos y que son enteros. O sea, los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, 2000, 3000. Esos son los naturales. Dice que ese X pertenece a los naturales y que cumple esa pequeña regla. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué les parece si empezamos a hallar primero los elementos por extensión? Colocaré A es igual a abro corchete. Vamos a ver que voy a colocar un poco más acá para que me quede espacio de dar respuesta. A es igual. Pues empezaremos allá. ¿Qué dice mi lógica? Me convendrá, por ejemplo, en vez de X colocar 10, vamos a hacer 5 por 10, 50. ¿50 es menor que 26? No. Entonces, ¿qué les parece si pongo 100? 5 por 100. 5 por 100 me da 500. ¿500 es menor que 26? No. Entonces mi lógica me dice que no pruebe con números grandes. ¿Qué les parece si empiezo a probar con números pequeños? ¿Cuál es el más pequeño? El número natural más pequeño, el 1. Bueno, empiezo con el 1. Vamos a borrar esto. No, vamos a colocar, está bien como hacemos. Y vamos a hacer la prueba acá. Para esto me van a tener que apoyar. ¿Ok? ¿Qué le parece el 1? Vamos a probar quiénes cumplen. 1. ¿1 es natural? Sí. 5 por 1, 5. 5 es menor que 26. Claro, entonces el 1 sí va. Probamos el 2. 2. 2 por 5, 10. ¿Es menor que 26? Por supuesto, así que el 2 va. Probamos con el 3. 3 por 5, 15. ¿15 es menos que 26? Sí, así que también va. Probamos con el 4. 4 por 5, 20. 20 también pasa. Es menor que 26. Probamos con el 5. 5 por 5, 25. ¿Es menor que 26? Por poquito, pero sí pasa. 6. 6 por 5, 30. 30 es menor que 26, ya no. El 6 ya no cumple la regla, así es que paso a borrar. Y ya tengo mi conjunto por extensión. Recuerden que conjunto por extensión por lo general son pocos elementos. Por eso es que sirve trabajar cuando es por extensión. Pero cuando son muchos números, se trabaja mejor por comprensión. Extensión, pocos elementos. Comprensión es cuando hay bastantes. Entonces ya se manda una regla. ¿Ok? Listo. Entonces, ya tengo mi conjunto A por extensión. Y empieza a hacerme preguntas. Dice, ¿cuáles son falsas? El 2 no pertenece a A. Pero vemos que sí está en A. Así es que, este es falso. Pasamos a resolver. 5 pertenece a es correcto, verdadero. Recuerden que este símbolo significa pertenece y se usa con los elementos. ¿Ok? El E es un símbolo de pertenencia cuando se habla de solo elementos, no de conjuntos. Así que acá estamos hablando de elementos, por eso usamos el símbolo pertenece. Continuamos. 4 pertenece a, correcto, es verdadera, sí pertenece. El 7 pertenece a, esta no. Entonces ya sabemos cuáles son falsas. La 1 en romanos y la 4 en romanos. ¿Ok? Pasamos al problema número 4. Dice, si el conjunto P está formado por 1, 2, 3 elementos, es unitario, calcular el valor de A más B. Pues bien, recordemos que ya hicimos en teoría, en clase, ¿qué es un conjunto unitario? Pues bien, un conjunto unitario es cuando está formado por un solo elemento. Un solo elemento. Pero acá me dan 3. Profesor, no entiendo. Sencillo.
¿Qué dice mi razonamiento? Pues bien, si el conjunto unitario es de un solo elemento y acá me dicen que solo debe haber un elemento y hay tres, quiere decir que estos son de los que se repiten. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto A y les digo, ¿cuántos elementos hay acá? No me van a decir que hay 4, profesor, 1, 2, 3, 4. No. Esto es igual a simplemente decir 3. Esta es la manera correcta de escribirlo. Así que si yo les digo que este conjunto es unitario, ustedes me dirán, sí es unitario, profesor, porque está de más escribir tantos elementos cuando son lo mismo. Es mejor colocar solo uno. Lo mismo sucede acá. Están colocándome varios elementos que significa que tienen el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Igualar, simplemente quiere decir que este es igual a este y este es igual a este. Ahora, acá viene mi razonamiento. ¿Cuál me convendrá igualar? ¿Este con este o este primero con este segundo? Obviamente, el 3a menos 2 con el 16. ¿Por qué? Porque si igualo estos extremos, son dos incógnitas. Yo no sé cuánto es A, yo no sé cuánto es B. Pero aquí ya tengo que 3a menos 2 es igual a 16. Y es lo que hago. Coloco un pequeño asterisco indicando que es mi primer paso. Coloco 3a menos 2 es igual a 16. Ok. Sencillo. Esto es una ecuación y ya sabemos qué hay que hacer con una ecuación. Hay que colocar en un lado las incógnitas y al otro lado los números. Entonces, el 3a se queda acá. El menos 2 pasa al otro lado sumando. 3a, 16 más 2, 18. El 3 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. 18 entre 3, 6. Y ya tengo mi primer valor, que es a es igual a 6. Paso a mi segundo procedimiento. Ya tengo el valor de a, pero me está pidiendo también b. Entonces, ¿qué es lo que hago? Igualo 5b más 1 es igual a 16. El 16 aquí fue la clave. Aquí fue la clave porque ya a veces me dio el indicio de que acá el 16 es 16, 16, 16. Como no se puede repetir elementos, simplemente debería ser P es igual a 16. Lo único que como esto es un ejercicio que trata de hacerme pensar, por eso es que me lo colocan de esa manera. Continuamos. Colocamos en un solo lado las incógnitas. El 16 está sumando, pasa al otro lado restando. 5b, 16 menos 1, 15. El 5 está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. 15 entre 5, 3. Muy bien. Disculpen, me ganó el espacio. Creo que este ejercicio 5 debí haberlo hecho en otro lado. A la próxima voy a tener más cuidado con ese detalle. Parecía que me iba a ocupar menos espacio. Muy bien, ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de B. ¿Qué es lo que sigue? Pues bien, calcule el valor de A más B. Voy a hacer un pequeño recuadro acá. A más B. A más B. En vez de A, ¿qué coloco? 6. En vez de B coloco 3. 6 más 3 es igual a 9. Y esa es mi respuesta. ¿Sencillo y claro? Sí, cuando somos ordenados. Entonces pasamos a la pregunta número 5. O ejemplo número 5. Recuerden que esto está en el libro de área de su libro de matemáticas. Ok, dado el conjunto B, que está formado por A, un subconjunto B y C y D. Recuerden que cuando los paréntesis nos denotan cuando estamos hablando de conjuntos. Como vemos, acá hay un subconjunto, o sea, está dentro del conjunto B. Por eso está entre paréntesis. Pero aquí lo está denotando como... Es un subconjunto, pero pasa también como un elemento. El elemento A, el elemento subconjunto BC y el elemento D. ¿Ok? Todo dentro del conjunto B, que es el grande que lo engloba.
Me dice, indica las verdaderas. Pues bien, comienzo a resolver. Recorremos. A ver, uy, se ha borrado acá. Ya está. Ya está. Muy bien. Recuerden que este símbolo C es de inclusión y se usa solamente con conjuntos, no con elementos, con conjuntos. Cuando se usan elementos, cuando queremos hablar de los elementos, hablamos con esta letra E. Cuando es una C, hablamos de inclusión de conjuntos. Esto ya lo hemos hecho en la teoría de la clase que estuvimos en el colegio. Ok, número 1 en Romanos dice, A está incluido en B. ¿Estará bien decir eso? Hablar de un elemento que está incluido de esa manera. Pues bien, ¿qué es lo que les dije? Cuando hablamos de elementos, usamos el pertenece. Acá lo hablamos como elemento. Pero este símbolo se usa cuando hablamos de conjuntos. Así es que es falso. Continuamos. El B, solamente hablando del B, estará incluido, esta B minúscula, ¿estará incluido en B? ¿Qué dicen? No. ¿Por qué? Porque esto está dentro de un subconjunto, no está separado, no está libre como el A y el D, está dentro de un subconjunto, así que también es falso. Pasamos al tercer romano. ¿Qué dice? Pues bien, acá hay un pequeño detalle y que también lo vimos en teoría. La C volteada. Simplemente lo que tenemos que entender es de que cuando hablábamos así, A está incluido en B, por ejemplo. Uy, ¿se copió bien? Disculpen, acá es B mayúscula. Ya. ¿Cómo se lee esto? A está incluido en B. Pero cuando me lo voltean, ¿qué significa? Simplemente lo mismo. AD está incluido en B. Eso quiere decir. Ok, ¿qué quiere decir esto? AD está incluido en B. Así se lo lee. Simplemente se voltea. Si antes, cuando está de esta manera, se empieza A está incluido en B, cuando está volteado, simplemente se empieza a leer desde el otro lado. El subconjunto AD está incluido en B. ¿Es verdad eso?